Bienvenidos a quienes nos acompañan en esta oportunidad, en este curso sobre dirección de audiencias, organizado por el equipo técnico de implementación de la nueva Ley Procesal de Trabajo. En ese sentido, en esta oportunidad nos vamos a referir a la audiencia de vista de la causa en segunda instancia. La nueva Ley Procesal de Trabajo regula el tratamiento o el trámite de la apelación de sentencia o la apelación de los autos con efecto suspensivo a partir del artículo 32 de la nueva Ley Procesal de Trabajo. En ese sentido, la idea es transmitir a ustedes las situaciones que se pueden presentar a propósito de la audiencia de vista de la causa. El artículo 33 de la nueva Ley Procesal de Trabajo señala que interpuesta apelación, el juez remite el expediente a segunda instancia dentro de los 5 días hábiles siguientes. Esa norma evidentemente está diseñada en función a la estructura del proceso que se ventila en 2 instancias, esto es, a partir del pronunciamiento del juez de primera instancia y la posibilidad de interponer un recurso de apelación en la segunda instancia, que puede ser un juez unipersonal, como el juez especializado en lo laboral, que conoce en vía de revisión las sentencias y autos que ponen fin al proceso respecto a los jueces de paz letrado, y las salas laborales respecto a los juzgados especializados de trabajo. En primer lugar, la ley señala que dentro de 5 días hábiles de recibido el expediente, el superior, sea sala laboral o tribunal unipersonal, fija día y hora para la celebración de la audiencia de vista de la causa. La audiencia de vista de la causa debe fijarse de entre los 20 y 30 días hábiles siguientes de recibido el expediente. Entonces, acá tenemos 3 posibilidades en lo que se refiere a la actuación de un órgano de segunda instancia. En primer lugar, pueden ser los jueces especializados de trabajo respecto a las apelaciones que se interpongan contra las resoluciones de los jueces de paz letrado en materia laboral. En segundo lugar, la actuación de la sala laboral o la sala que haga su función en aquellos lugares donde no exista sala laboral, que puede ser una sala civil o en su caso una sala mixta. Y en tercer lugar, tenemos el supuesto de la actuación de un tribunal unipersonal que se desgaja de una sala laboral o sala que haga sus veces en aquellos procesos cuya cuantía no exceda de 70 unidades de referencia procesal, que por mandato de la nueva Ley Procesal de Trabajo ya no se tramitan ni se resuelven ante el pleno de la sala laboral, sino únicamente ante un juez superior denominado tribunal unipersonal, aunque parezca contradictorio. Sin embargo, es la norma, es el nombre que le ha otorgado la ley. Citadas las partes a la audiencia de vista de la causa, dentro de los plazos establecidos en la ley, evidentemente ello en circunstancias actuales, en algunos distritos judiciales, no resulta posible en virtud a la carga procesal. Sin embargo, es necesario hacer algunas apreciaciones respecto a lo que puede suceder en la audiencia de vista de la causa. En primer lugar, las partes son citadas a la audiencia de vista de la causa en segunda instancia y no es necesario, por cuanto nos encontramos en un ámbito de oralidad, no es necesario que las partes soliciten informar a través de sus abogados o a través de los informes de hecho que pudieran pedir por escrito. Esto es, no existe una exigencia previa de solicitar el uso de la palabra en la audiencia de vista de la causa mediante un escrito. Simplemente la parte que
desea hacer el informe oral en la audiencia vista en la causa, se presentará en la fecha y hora fijada y evidentemente solicitará al auxiliar jurisdiccional que se haga presente a la sala su deseo de informar. Evidentemente, el abogado estará debidamente identificado con el documento respectivo del colegio correspondiente. Igualmente, lo mismo sucede con la parte que desee hacer un informe oral respecto de los hechos de la causa, ¿no? Un informe de hecho. El desarrollo de la audiencia de vista de la causa está regulado por el inciso B del artículo 33 de la nueva Ley Procesal de Trabajo y se señala pues que se concede el uso de la palabra al abogado de la parte apelante a fin de que exponga sintéticamente los extremos apelados y los fundamentos en que se sustenta. Aquí ciertamente el tribunal puede establecer limitaciones temporales, es decir, el tiempo de uso de la palabra, limitación que tiene que ver en función a la naturaleza de la causa y en función a la disponibilidad de tiempo del tribunal, teniendo en cuenta que en muchos casos se programan diversos informes orales durante la jornada. Y además, como sabemos, es necesario que el tribunal se tome el tiempo necesario o suficiente para poder discutir y resolver la controversia, esto es, pronunciarse al final de la audiencia de vista de la causa. Luego, dice la ley, se cede el uso de la palabra al abogado de la parte contraria, que igualmente hará uso de su derecho a informar, evidentemente, ya sea contradiciendo lo expuesto o absolviendo lo expuesto por el apelante, en su caso, pues, defendiendo la sentencia que le favorezca, ¿no? En tal caso. Luego, se establece que puede formular preguntas a las partes y sus abogados a lo largo de las exposiciones orales, ¿no? Lo que significa que en virtud del principio de juez director del proceso, la sala laboral a través del ponente y luego a través de los demás miembros del colegiado pueden hacer preguntas a las partes a efectos de esclarecer los términos de la controversia y en clave de oralidad definir ciertas situaciones que no han sido esclarecidas o que no son nítidas a efectos de emitir un pronunciamiento en segunda instancia. Y a propósito de ello, la dirección del debate evidentemente está a cargo del juez ponente de la causa, ¿no? En virtud del diseño, del funcionamiento de los tribunales de segunda instancia y por razones de transparencia, es que la distribución de las causas se realiza aleatoriamente por el sistema una vez que ingresa el expediente a la sala correspondiente. Y esto evidentemente evita complicaciones en el desarrollo de la sustanciación del proceso, puesto que ya no se ingresa pues al engorroso trámite de la distribución o el sorteo de las causas, de tal manera que los procesos ya tienen un ponente desde el ingreso y de esta manera se puede tomar las previsiones del caso por parte de la presidencia de la sala a efectos de distribuir los expedientes con la antelación debida, porque no hay que olvidar que es necesario, como decimos nosotros, trabajar al revés en el sentido de que avanzar el estudio de los expedientes para ya al momento de la vista de la causa y en virtud de la actuación y las indagaciones que se puede realizar a través del interrogatorio a las partes o a sus abogados durante la audiencia vista de la causa, al final de ello ya tener todos los elementos para emitir pronunciamiento en segunda instancia. La norma además señala que concluida la exposición oral,
la sala dicta sentencia inmediatamente, lo que significa, en virtud de esta previsión normativa, es que la sala debe estar en condiciones de emitir sentencia inmediatamente. Esto es, terminadas las exposiciones orales y una breve discusión, y si fuera el caso, la ley permite que el tribunal dicte un receso de la audiencia e ingrese a debatir por un periodo de hasta 60 minutos para expresar luego el fallo y las razones que sustentan la decisión, de modo lacónico, dice la ley. Es decir, a diferencia del pronunciamiento de primera instancia en el cual el juez únicamente indica el sentido del fallo, en segunda instancia es necesario hacer una exposición breve y concreta respecto a los fundamentos que sustentan el pronunciamiento de la sala superior. Excepcionalmente, la ley señala que se puede diferir la sentencia dentro de los 5 días hábiles siguientes, señalando en ambos casos el día y la hora para que las partes comparezcan ante el despacho para la notificación de la sentencia. Bueno, además está decir que, al igual que lo que sucede en primera instancia, la citación deberá realizarse dentro de los 5 días hábiles siguientes de celebrada la audiencia de vista de la causa. Si las partes no concurren a la audiencia de vista, la norma señala que la sala, sin necesidad de citación, notifica la sentencia al 5.º día hábil siguiente en su despacho, lo que significa que si las partes no concurren, evidentemente no es necesario llevar adelante el ritual correspondiente a una audiencia, puesto que simplemente la sala, en virtud de lo informado por el auxiliar de audiencia, notifica la sentencia al 5.º día hábil siguiente en el despacho. Respecto a la actuación o al desarrollo de la audiencia de vista de la causa, es necesario hacer algunas puntualizaciones. ¿Es posible actuar prueba de oficio en segunda instancia? La nueva Ley Procesal de Trabajo, a diferencia de la anterior Ley Procesal de Trabajo, si bien es cierto, contempla la posibilidad de que los jueces laborales puedan actuar prueba de oficio, establece algunas limitaciones. En primer lugar, respecto a la prueba de oficio se discute mucho, ¿no? Existen teorías que sostienen que no debería el juez tener la facultad de actuar prueba de oficio, ¿no? Se habla en la teoría garantista, se habla, Alvarado Belloso señala que el juez director del proceso es el juez dictador del proceso, en tanto que existen autores como Parno de Colombia que nos señala y pondera la actuación de prueba de oficio. Pero en ningún otro proceso se justifica la prueba de oficio como es en el proceso laboral, teniendo en cuenta de que entre las partes existe esta asimetría en la posición que ostentan en la relación jurídica. Igualmente se manifiesta esta asimetría en el ámbito probatorio, por eso se habla de la desigualdad probatoria, teniendo en cuenta de que el trabajador está en menores posibilidades, a diferencia del empleador, de premunirse de medios probatorios que le pueden servir en un eventual conflicto jurídico, ¿no? Desde el momento en que la relación laboral se desarrolla en el domicilio o en el lugar indicado por el empleador, existe esta asimetría o desigualdad probatoria. Una de las razones que justifican precisamente la prueba de oficio es ello, y además la necesidad de garantizar el principio de veracidad, ¿no? Puesto que que está contemplado expresamente en el título preliminar de la nueva Ley Procesal de Trabajo, según el cual el juez no se contenta con la verdad formal o con la verdad aparente que pueda surgir de los documentos, sino que el juez trata de descubrir lo que realmente ha ocurrido en el plano de los hechos,
y llegar a la verdad verdadera, como diría Russomano. En ese sentido, el artículo 22 de la nueva Ley Procesal de Trabajo establece que excepcionalmente el juez puede ordenar la actuación de una prueba de oficio. El término excepcional debemos entender que sea por única vez, ¿no? Y evitar lo que sucedía anteriormente con la antigua ley en que el juez ordenaba una prueba de oficio y luego otra prueba de oficio y así el proceso se dilataba y en algunos casos se complicaba demasiado. Cuando nos habla la ley de excepcionalmente es que por única vez y al final de la actuación de las pruebas ofrecidas por las partes, el juez puede ordenar una prueba de oficio. Y en segundo lugar, señala expresamente la ley que no genera la nulidad de la sentencia si el juez de primera instancia ha omitido actuar una prueba de oficio, lo que significa que si el órgano de segunda instancia considera que debe actuarse o debió actuarse una prueba de oficio, tiene la potestad de hacerlo en segunda instancia. Y en consecuencia no existe limitación al respecto, puesto que el artículo 22 de la nueva Ley Procesal de Trabajo solo hace referencia a que en casación ya no es posible actuar prueba de oficio. De manera pues que es posible actuar prueba de oficio y de hecho en los tribunales de trabajo se actúan pruebas de oficio, evidentemente siempre garantizando el principio de bilateralidad y la interdicción de la arbitrariedad, esto es garantizando el derecho de defensa de las partes. El otro tema es qué sucede con los incidentes que ocurren en segunda instancia. Evidentemente durante el desarrollo de la audiencia vista de la causa se pueden producir algunos incidentes, como puede ser la recusación de uno de los miembros del tribunal. En este caso, el pronunciamiento del tribunal o el trámite de la recusación debe realizarse oralmente en el mismo acto de la vista de la causa, sin posibilidad de suspender la audiencia. Y evidentemente la resolución o el pronunciamiento del tribunal se registra en audio y video como está establecido en lo que se refiere al registro o a la grabación de la vista de la causa. Por otro lado, ¿qué sucede cuando se suscita una discordia? Es decir, si al final de la audiencia vista de la causa en el tribunal no existe coincidencia en cuanto al sentido del pronunciamiento, existen, digamos, dos opiniones, ¿no? Distintas o tres opiniones, si fuera el caso, evidentemente en ese momento, si el tribunal ha discutido y llega a esa, digamos, al convencimiento de que existen tres posiciones o dos posiciones, al final de la audiencia vista la causa se proclama la discordia, se expresa el sentido del voto de cada uno de los magistrados y en esa misma audiencia se señala fecha para la audiencia que se realizará en discordia con el juez superior dirimente para la vista de la causa correspondiente. La pregunta es si es necesario citar a las partes que no han concurrido para esa nueva audiencia. Evidentemente no es necesario, puesto que la proclamación de la discordia y los términos de la misma queda registrado en audio y video y en todo caso en el acta de la audiencia, que es un reporte de lo que ha sucedido, y en consecuencia la parte que no ha concurrido evidentemente está en la obligación de informarse de lo que ha ocurrido en la audiencia, puesto que de lo contrario se estaría dilatando demasiado la resolución de la causa, y no hay que olvidar que la oralidad significa presencia de las partes fundamentalmente, ¿no? En lo que se refiere al tribunal unipersonal, ha ocurrido en muchas oportunidades en que por error de la calificación por parte de la relatoría, es que se ha convocado a un tribunal unipersonal cuando la causa debería ser resuelta únicamente, se ha convocado a vista la causa con el colegiado en su integridad, cuando ello debió ser realizado únicamente a través de un tribunal unipersonal. En ese caso, evidentemente,
La vista de la causa no tiene por qué quebrarse o frustrarse, puesto que el colegiado puede llevar perfectamente adelante la audiencia, puesto que existe además un adagio que señala quien puede lo más puede lo menos, ¿no? Ad maioris ad minus. Igual puede suceder la situación inversa cuando se ha programado una audiencia con tribunal unipersonal, sin embargo, correspondía que se convoque al colegiado, ¿no? En esos casos, evidentemente, tampoco se justifica el quiebre de la audiencia y en todo caso, quien está a cargo o asignado, el juez asignado como tribunal unipersonal, convocará a los miembros, a los demás miembros del colegiado y hará conocer a las partes que ha existido ese error y en todo caso hará conocer quienes se incorporan a la audiencia, los miembros de la sala, a los 3 miembros de la sala, para desarrollar la vista de la causa y evitar así que se frustre, ¿no? Y en todo caso, las partes evidentemente podrán hacer sus atingencias, en todo caso, si tienen alguna observación a la intervención de alguno de los miembros del colegiado, puesto que está en todo su derecho para formular algún tipo de observación a la intervención de estas partes, ¿no? Que se dio una recusación, eventual recusación. La idea es de evitar que la vista de la causa se frustre o se quiebre, puesto que teniendo en cuenta en algunos distritos judiciales, por la carga procesal, la programación de la vista de la causa se realizan en tiempos alejados, por razones de que humanamente no es posible atender de manera más pronta. Evidentemente, el quiebre o la frustración de la audiencia afecta a las partes, dilatando la solución de la controversia. Finalmente, en lo que se refiere a la actuación del tribunal unipersonal, es necesario puntualizar que en algunas ocasiones el tribunal unipersonal, al momento de resolver el conflicto, se puede encontrar con un supuesto en el que, si bien es cierto, la sentencia de primera instancia establece un monto que no supera las 70 unidades de referencia procesal, sin embargo, y en virtud de la facultad de fallo ultrapetita, que es una hipótesis de flexibilización del principio de congruencia contemplado expresamente en el artículo 31 de la nueva Ley Procesal de Trabajo, el tribunal unipersonal tiene esa facultad de resolver, es decir, de exceder los términos de la demanda desde el punto de vista cuantitativo. Es decir, la facultad de fallo ultrapetita permite que el juez pueda resolver otorgando un mayor monto cuando existe error de cálculo o existe error en la aplicación de las normas jurídicas. Evidentemente, el tribunal unipersonal tiene esa facultad de fallo ultrapetita, aun cuando al momento de ordenar el monto final exceda las 70 unidades de referencia procesal, puesto que como la propia Ley Procesal de Trabajo lo establece, la cuantía se fija al momento de la interposición de la demanda. Además, por un tema de economía procesal y habiendo ya asumido plena jurisdicción, es necesario que el órgano jurisdiccional emita pronunciamiento al respecto. Estos son los aspectos referidos al desarrollo de la audiencia de vista en la causa que quería comentar con ustedes, agradeciéndoles vivamente su atención. Hasta pronto.